8:26 en la República Argentina. Buen día a los que se enganchan a esta hora de la mañana, a los que nos están siguiendo en Orán, en Tartagal, en El Tala, en Mosconi, en diferentes lugares en toda el área metropolitana que nos sintonizan. Gracias por estar del otro lado. Vamos a hablar un poco de cuestiones educativas en vacaciones de invierno. Estamos con 8 grados, lindo para levantarse más tarde ya que están descansando. Se entiende el porqué. Por el invierno. Obviamente. Cristina Fiores, ministra de Educación de la provincia de Salta, y nos visita aquí en los estudios de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Bien, chicos, ¿cómo les va? Buen día, un gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero, la cuestión de la discusión paritaria. Hay varios temas educativos que siempre nos interesa charlar y está bueno cuando tenemos esta posibilidad de sentarnos a charlar como papás, como docentes, como autoridades de temas educativos. ¿Cómo está la cuestión paritaria? ¿Qué expectativas tienen ustedes de la contrapropuesta de los gremios? Bueno, miren, varias cosas. En primer lugar, un tema que yo siempre destaco es que la provincia abre las puertas para las paritarias. Este no es un tema menor porque cuando uno compara lo que ocurre, por ejemplo, con Nación, donde no hay o ese diálogo está directamente cortado, me parece que es importante que se abran las puertas, que se escuchen los diferentes gremios. A uno y a otros les podrá gustar o no las propuestas o la postura del otro, pero lo importante es que el diálogo no se ha cortado hasta ahora en ningún momento, y creo que eso es digno de destacar. Y en segundo lugar, la propuesta que hizo la provincia es del 18% anual. De nuevo, cuando uno compara, hay ciertos indicadores. En Nación va a ser con suerte el 6% anual. La inflación se ha desacelerado y sabemos que estamos viviendo una situación muy compleja. Lo vive el sector privado, hay como un aquietamiento de la economía, cuesta llegar a fin de mes, eso lo sabemos. El problema es que por allí al momento de realizar una oferta salarial, uno no ofrece lo que quiere, sino lo que puede dentro de un determinado contexto. Así que bueno, la provincia, el ofrecimiento que hizo es de un aumento escalonado de un 9% más hasta llegar a fin de año. Los gremios sabemos por lo que manifestaron en los medios que no les gustó esa propuesta. En el día de hoy los vamos a escuchar, seguramente se va a armar allí un debate, y bueno, y vamos a seguir avanzando, ¿no? Ahí hay un contexto nacional que me parece interesante marcar. El gobierno es como que puso un tope de un 1% de la gran mayoría de los gremios, salvo bancarios, que van actualizando con la inflación. Pero además el gobierno nacional salió, digamos, marca la cancha con el 1% de aumentos salariales, sí, a los gremios, pero en el tema educativo salió de la discusión y le sacó quinta hora, le sacó el fondo de incentivo, que ustedes tienen judicializado ese tema. ¿Cómo se puede entender ese contexto de Nación saliendo de la cuestión educativa, pero marcando la cancha en paritarias? Bueno, mire, a mí me parece una suerte de contrasentido en la Nación en un montón de cosas, porque yendo específicamente al tema educativo, nosotros nos encontramos con que el fondo del incentivo docente lo cortaron de un día para el otro, como usted bien dice, lo hemos judicializado, mantenemos esa demanda en contra de Nación. Todavía no hay notificación. No. Y es que está en la Corte Suprema y ahí ya las cosas se dificultan, ¿no? Capaz que tenés que anunciar que vas a ser candidata a presidenta y ahí acelera. Sí, bueno, hay que ver, pero en una de esas, no, pero nunca se sabe. Está el tema de la obra pública paralizada, 36 obras que estaban paralizadas. El gobernador logró destrabar esta situación, pero la logró destrabar diciendo, che, déjame que yo me haga me haga cargo de esto. Entonces la provincia se hizo cargo del incentivo docente, la provincia se hizo cargo de un montón de obras. De hecho, estuvimos con el ministro Dibasur el jueves en Cafayate y vimos cómo, por ejemplo, estaban avanzando algunas de esas obras. ¿Cuáles? La que están a cargo de la provincia. La Joaquín Castellano de Tres Cerritos finalmente ya está terminada. La verdad que quedó preciosa. Eso también se hizo cargo la provincia. La de la Silleta se hizo cargo la provincia. La de Orán, la Pizarro se hizo cargo la provincia. La Govelli la está terminando la provincia, ya inició la obra. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que un montón de cosas, como el fondo del incentivo, como obras que de repente no estaban en el presupuesto provincial porque era responsabilidad de la Nación, la provincia se hizo cargo. Eso también genera una serie de limitaciones, porque en definitiva el dinero que se cuenta no es flexible.
Entonces, si tengo que distraer parte del dinero para hacernos cargo de responsabilidades de Nación, que Nación mira para otro lado, como está pasando con Vialidad, por ejemplo, que es vergonzoso lo que hicieron con Vialidad, y bueno, evidentemente, al momento de hacer las ofertas salariales también tenemos nuestras limitaciones. ¿Y qué te genera a vos en particular lo de la quinta hora? Porque me acuerdo que cuando decidieron implementarla fue un chino, como se dice, porque era bastante difícil que esto llegue a hacerse. Cuando se terminó de acomodar, se da marcha atrás. Entiendo que también te genera algún tipo de frustración a vos misma. Sí, a mí eso de haber dado marcha atrás y demás no me gusta nada. No me gusta avanzar y después tener que retroceder. La quinta hora de nuestra provincia tuvo como matices distintos. En un primer momento se dio en toda la provincia. Cuando con Nación empezamos en esta situación de recortes y demás, a mí me parecía que hacerlo en toda la provincia podía ser complejo, dado que no tenía ninguna seguridad con los recursos que mandaba Nación. Entonces lo circunscribimos a 264 escuelas, fundamentalmente del interior de nuestra provincia, con la intención de afianzar un poquito algunos conocimientos. Me parecía que esa era una muy buena alternativa. Y después, lamentablemente, sí, seguimos con esto que te envían la plata o que tarde. Y hay una cosa que a mí me parece muy importante, que es el tema de la certidumbre. O sea, yo no les puedo pedir a los docentes que trabajen y después yo no saber si tengo para pagarles o no. La provincia en ese sentido, y me lo dijo muy claro en su momento el ministro de Economía, no tenía los 1.400 millones más o menos para pagar el tema de la quinta hora. Gracias a Dios ya destrabamos el tema nacional porque estábamos ahí en una discusión de rendiciones y demás, así que vamos a pagar el mes que debemos, y frente a esta incertidumbre yo prefiero dejar el tema de la quinta hora, pero también quiero decir lo siguiente: no es que dejamos la quinta hora y bueno, ya está, era algo buenísimo, no. Tenemos estudios bastante interesantes que, si bien uno dice, bueno, una quinta hora siempre es bueno, ¿qué es lo que ocurre en la práctica, al menos en nuestra provincia? Nosotros a veces un mismo edificio educativo funciona en distintos niveles o en diferentes turnos. Entonces agregar una quinta hora genera como problemas operativos, no solamente con los papás, sino también con los docentes. Muchas veces esa quinta hora no se utilizaba necesariamente para afianzar determinados contenidos, sino como era el abordaje en las matemáticas de un lugar más lúdico, por ejemplo, se hacía más énfasis en lo lúdico que en las matemáticas. Entonces preferimos apostar, y muy fuerte, a un programa de alfabetización que nos está dando muy buenos resultados. De hecho, nos invitaron junto con el ministro de Mendoza, a contar las experiencias de Mendoza y de Salta en alfabetización. Trabajan en educación muchas fundaciones, en este caso es con Natura, con Pérez Companc y con Dale. ¿En qué consiste? Es un método de alfabetización que hace mucho hincapié en tema de la lectura y de la comprensión lectora en chiquitos de primero hasta tercer grado, tienen sus propios libros que están vinculados con cosas de Salta y demás, y resulta que entre el 2023 y 2024 aumentamos 5 puntos porcentuales de mejora en lo que es la lectocomprensión. Entonces decimos, bueno, todos los recursos lo apliquemos a esto, y vamos a aplicarlo también a otro programa que tenemos con UNICEF y que está destinado a la interculturalidad, porque además nuestra provincia tiene esta situación, claro, que es una riqueza por un lado y una complejidad por la otra, que en Rivadavia básicamente más del 40% de la población se reconoce de pueblos originarios, y en muchos lugares o en muchas escuelas tenemos que el castellano o el español es la segunda lengua. Entonces eso nos plantea desafíos extra. Entonces preferimos apuntar ahí, y después, en el secundario, el sistema de alerta temprana, y digamos, es como que estamos muy esperanzados que eso nos va a funcionar, porque de hecho ya hay resultados que nos viene funcionando, ¿no? La vuelvo un ratito al tema paritarias nuevamente, algo que hemos escuchado después de esa primera oferta y seguramente hoy aparezcan en la contrapropuesta de los gremios. Uno de los puntos era que el porcentaje estaba vinculado al sueldo de diciembre,
y no a lo de los últimos meses. Ese 9% iba a diciembre, no a los últimos meses. Y por otro lado, bueno, esto que mencionamos, ya tenemos en 6 meses 15% de inflación, un 18% de aumento, por lo menos uno estima que dejará fuera 3-4 meses por debajo del salario docente. ¿Se imaginan que va a ir por ese lugar el planteo? Sí, seguramente va a ir por ahí el lugar, por ese lugar va a ir el planteo, y en este sentido decirle que yo entiendo ese planteo. Lo que ocurre es que si uno, todos los planteos los tienen que analizar en el contexto, y esa es la parte que a mí me parece que a veces se olvidan. Es decir, bueno, mira, está habiendo este aumento, el sueldo de fin de mes no nos alcanza, nosotros queremos que suban, pero la verdad que la provincia también está al límite, se está haciendo cargo de un montón de responsabilidades que antes no tenía y que ahora las tienen que enfrentar presupuestariamente. La inflación del último mes dio el 1,6%. En general en el sector privado y en la nación no hay aumento, en el sector privado es del 1%, la provincia está ofreciendo el 2%. Después cada uno de los gremios en el ámbito de la salud, en el ámbito de educación, va a tener también ítems específicos que se van a incrementar, y como le decía recién, o sea, la promesa que realizo, la propuesta que hace es en función de los recursos que se tienen, no de lo que se quiere, sino de lo que se puede. Pero en esto sí me parece importante, y creo que nos está pasando a todos, digamos, cuando uno está en su propio hogar. De hecho, los indicadores dan cuenta que para llegar a fin de mes ya se está utilizando mucho la tarjeta, incluso para el súper y eso. Bueno, eso que pasa en la casa privada también le está pasando al Estado provincial, básicamente porque, bueno, tiene un montón de gastos extra con los que no contaba, pero tiene la obligación de responder. Además, y en eso también me parece importante la responsabilidad con que se está manejando el Estado provincial. Creo que desde la política todo el mundo quiere decir y dar lo que demandan, porque en definitiva eso es lo que genera las simpatías y eso. Pero el Estado está actuando de una manera muy responsable, estamos prácticamente al límite, y por el otro lado, fíjese usted que se ha avanzado, por ejemplo, en disminución de algunos impuestos, en simplificación tributaria y algunos podrán decir, che, bueno, pero si están reduciendo impuestos, ¿por qué no me van a dar más a mí y demás? Y eso se lo hace para sostener la economía de la provincia. Nosotros, fíjense, el año pasado, cuando se compara, por ejemplo, el tema de pymes y micropymes que tenía la provincia, tenemos 1.000 menos de las que teníamos el año pasado. Hay 8.000 personas más que se están quedando sin trabajo. Entonces, estas medidas que toma la provincia, lo que está tratando de hacer es permitir que el privado también pueda seguir generando empleo genuino y alivianar un poco eso. Entonces, es todo un contexto que se tiene que tener en cuenta, donde el salario es obviamente un elemento muy importante del presupuesto, pero también hay que alivianar la carga del privado, hay que ayudar a determinados sectores, hay que incentivar el turismo, y bueno, y el Estado provincial toma medidas en todos estos ámbitos, digamos. Ayer estuvimos charlando con Alfredo Olmedo, referente a la Libertad Avanza, que ya confirmó que va a ser el candidato a senador de ese espacio libertario. Él dice, pasa que en la provincia de Salta hay muchos empleados, y una manera de que la provincia le alcance más la plata se entiende que haya un achicamiento del Estado, porque bueno, el gobierno nacional viene mostrando con beneplácito que echaron a 50.000 personas del Estado Nacional. ¿Vos pensás que esa mirada de trasladarla a Salta se podría llegar a hacer? Si bueno, vamos a achicar el Estado y de esa manera va a alcanzar un poco más la plata. Y te pregunto, como ministra de Educación, como persona de la política salteña, esa mirada de, bueno, achiquemos el Estado y así va a alcanzar un poco más. Miren, dos cuestiones. A algunos les gusta más la motosierra y otros prefieren el bisturí. Me parece que es un tipo de intervención muy diferente. Cuando se habla de achicar el Estado, nosotros lo que estamos hablando fundamentalmente estamos hablando de docentes, estamos hablando de policías, estamos hablando de médicos, estamos hablando de enfermeros. O sea, cuando uno habla de la chica del Estado, no es que son un montón de gente que no hace absolutamente nada, aunque a veces puede estar esa visión, sino que estamos hablando de personas que están todos los días o educando o cuidando nuestra seguridad o cuidando nuestra salud. Eso es el Estado,
en lo personal creo que eso no debiera achicarse, al contrario, tenemos que prestar mejores servicios con lo que tenemos. Hubieron épocas, concretamente estoy hablando de la década del 90 y también de nuestra provincia, sí, donde decían, bueno, los números no cierran, echemos a 5.000 personas y los dejemos en la calle. De un día para el otro se creó la figura del excedente. 5.000 personas quedaron afuera de un día para el otro, y eso no mejoró mucho el Estado. Después terminamos en la crisis del 2001. Entonces me parece que en esto hay que ser muy cuidadoso. Fíjese usted, y a mí me preocupa un montón lo que está pasando con vialidad, por ejemplo. 40% de las rutas que que dependen y que tienen vialidad están en situaciones verdaderamente desastrosas, y se cree que todo depende del incentivo privado y lo vamos a dar a los particulares, y como si darse a los privados fuera una panacea. La ruta que va a Mosconi, por ejemplo, y tenemos muchas rutas provinciales que conectan el departamento de Ante, en el departamento San Martín, de verdad, ¿qué privado se va a hacer cargo de ese tipo de rutas que de repente la afluencia de tránsito no es de la importancia o de la trascendencia que puede tener un privado para poder tener, digamos, su ganancia? Porque acá hay una cuestión. Para mí el Estado es insustituible. Yo no puedo ser, como dice, anarcoestatista, no sé cómo se define el presidente de una manera bastante extraña, porque él es la cabeza del Estado, con lo cual definirse como si cabeza del Estado y definir que el Estado no debiera existir es medio raro. Pero él anticipó que iba a hacer eso, ¿no? Sí, También, de que entraba para destruir el Estado, digamos. En eso no hay que sorprenderse. No, en eso no hay ningún engaño. Pero yo creo que es importante la existencia del Estado para estas cosas que yo le decía. El tema de la educación pública, por ejemplo, también a mí me parece importantísimo, es el pilar fundamental sobre lo que se ha cimentado la grandeza de nuestra patria, y el Estado no puede estar ausente en todo esto. Entonces no es la cuestión simple, empecemos a echar gente y que cierren los números y demás, porque además yo pregunto, ¿para qué los números? O sea, que cierren los números, ¿a qué? ¿A costa de los jubilados? ¿A costa de los enfermos? ¿A costa de quién tiene que cerrar? En definitiva, ¿para qué existe el Estado? El Estado sí existe para generar un bienestar para todos, salud, educación, seguridad. Y esa salud, educación, seguridad, desde mi punto de vista, son derechos que tenemos todos, independientemente de nuestro poder adquisitivo e independientemente de los intereses de los particulares. Los particulares querrán entrar, quieren hacer negocio, y es lógico, son privados, son empresarios y para eso están. Pero en aquellos lugares donde no les sea redituable, donde no les sea un negocio, ¿quién tiene que estar? Tiene que estar el Estado, porque hay derechos que son insoslayables, que son derechos humanos y que nos pertenecen a todos nosotros, y alguien debe garantizarlo. Y no tiene que ver con los negocios, tiene que ver con la dignidad de las personas. En ese sentido, la escuela siempre sirvió como contención. Totalmente. Y sobre todo en crisis. Te pregunto de paso, para hacer un balance, cómo viene la cuestión desde un plato de comida que se le da a los pibes en la escuela, esto de la deserción escolar, porque muchos tienen que salir a trabajar para acompañar a sus padres, el tema de la violencia es como que abarca muchos temas, la contención que da una escuela. No sé qué balance puedes hacer al respecto, aunque es muy amplio. Sí, mira, varias cosas. Lo que ocurre en toda la sociedad obviamente repercute en la escuela, en las cosas buenas y también en las cosas malas y preocupantes. La escuela en algunos lugares dejó de ser el lugar donde se va a aprender y a enseñar, sino que hay veces donde se va a comer. De hecho, durante lo que es el receso estival, nosotros abrimos 43 escuelas. De esas 43, 2 están en el departamento San Martín, 2 están en el departamento Orán, y el resto están en Rivadavia, que se abren pura y exclusivamente por la situación del comedor. En esas escuelas estamos trabajando muchísimo con todo el tema de las huertas comunitarias. Estamos muy contentos porque empezamos con 38 huertas y ahora tenemos cerca de 24, pero existen. Antes dejaban, se perdían en el camino, por decirlo de alguna manera, y esto es importante porque además tiene que ver también con enseñarle a los chicos el tema de la responsabilidad, el tema del cuidado, tiene que ver con lo educativo también
también, si se quiere, la cuestión de las huertas. Con lo cual eso es un dolor muy grande, pero es también una realidad que tenemos que enfrentar, y dentro de eso, bueno, aprovechamos la circunstancia de comedor y demás para, no solamente para compartir, para enseñar determinados valores, sino también responsabilidades y demás. La cuestión de la violencia sí es muy preocupante. Nosotros tenemos protocolos específicos respecto de eso, pero hay algo que de repente se ve cuando vemos la cuestión de la violencia, a veces la ausencia de la familia. Y cuando hablo de familia, no estoy diciendo mamá, papá, a veces la familia es una abuela, a veces un tío. La familia hoy en día tiene un montón de matices. El tutor. Es el tutor. En definitiva, es un adulto a quien le importa ese chiquitito. Y les puedo asegurar que hay una diferencia abismal cuando está la familia que cuando la familia está ausente, fundamentalmente cuando hablamos de violencia. A veces el acto violento es una suerte de pedido de auxilio de un chiquito o de una nena, porque los actos de violencia no ocurren a veces en el secundario. Hemos tenido uno en Anta hace poquito que tenía como protagonistas a 2 nenas de 11 años. Y el mismo día, en un colegio privado en Salta Capital, acto de violencia también, chicos de 11. Pero claro, uno prende la televisión y que ve constantemente hasta el presidente de la Nación, a veces hay que hasta censurar lo que dice porque hasta puede resultar grosero o grotesco. Entonces, me parece que ahí estamos trabajando mucho con capacitación y con capacitación a los docentes cómo enfrentar esto, y por el otro lado también de concientización de los chicos. Ahí yo tengo un reclamo histórico, sí, que son los gabinetes interdisciplinarios, gabinetes psicopedagógicos y todo lo demás, que hubo en época de pandemia. Todavía no estabas en el ministerio, pero hubo un compromiso de ampliar esos gabinetes. Tenemos muchos profesionales en la provincia. Y sabemos que como los recursos son escasos cuesta ese punto. Sí. Pero es una demanda que creo que es muy necesaria para un establecimiento, para los establecimientos educativos. Nosotros tenemos cerca de 155 profesionales que de repente van rotando. A veces hay como dos instancias de intervención frente a un hecho concreto. Van estos profesionales y actúan. Y ojo, porque a veces cuando se habla de gabinete psicopedagógico, lo que muchas veces se pretende es desligar la responsabilidad de directivos, padres y demás en el psicólogo, que lo ve el psicólogo, y en realidad este gabinete psicopedagógico no está para atender la situación individual de cada uno de los chicos, porque para eso están los profesionales particulares. Claro. Lo que ellos hacen es un abordaje, si se quiere, integral de la comunidad educativa para que rápidamente se retome, entre comillas, la norma o vuelvan a la normalidad de lo que hace al dictado de la clase. Y para eso el abordaje es como que comunitario. A veces se habla con las familias, otras veces con los alumnos, seguramente también con los directivos y con los docentes. Con lo cual, no sé si será el número ideal y se podría ir a medida de lo posible, se podría ir avanzando, pero creo que con los profesionales que tenemos y cómo estamos actuando, es suficiente. De hecho, si nos comparamos con otras provincias del norte, nosotros tenemos más profesionales. El secreto está en la cuestión de la rotación, porque fíjate vos que tenemos 2.500 unidades educativas. Claro, o sea, son 1.500 edificios y 2.500 unidades educativas. Así que bueno, ese es un tema. Imagino que la violencia es un tema que aparece en las mesas de discusiones técnicas, en las distintas propuestas, y te consulto porque hay varias instancias también de violencias y de los vértices de donde van dirigidas. Acá mencionábamos estudiantes contra estudiantes, alumnos contra alumnos. ¿Qué pasa cuando es del estudiante hacia el profesor? ¿Qué pasa cuando es de la familia hacia un profesor o hacia un directivo? ¿Cómo se está trabajando eso? Bueno, vos sabés que con relación a eso hay un gremio puntual, CITEPSA, que está pidiendo armar una suerte de protocolo que le permita al docente defenderse, porque en realidad lo que se está haciendo en esas situaciones son denuncias penales, se pide la intervención de la policía, eso muchas veces se dan instancias también de mediación y se llegan a algunas conclusiones. A mí me encanta la mediación,
mediación, porque en la mediación no hay ganadores y perdedores, que eso también genera sus heridas, sino como que todos tienen que ceder algo para poder conciliar. Así que sí vamos a trabajar en una suerte de protocolo, porque además es muy importante el tema del clima educativo. De hecho, cuando se empezó a estudiar el sistema de alerta temprana que estamos aplicando este año en 50 establecimientos, usted sabe que, o vos sabés que uno de los elementos que daban como causa de abandono estaba casualmente el clima escolar. Es decir, cuando los docentes entre ellos no se llevan bien, cuando los equipos directivos no están consolidados, es como que genera un desaliento de los chicos de ir a clases, y es una de las causales que se han señalado como el tema del abandono. Porque es algo que con el paso del tiempo se ha incrementado con estadísticas a nivel nacional. Digo, no es propia la problemática de la provincia, pero antes, y a veces es muy con televisor de tubo blanco y negro, ¿no? Estar constantemente hablando de esto. Antes, la palabra de la docente, la palabra de la directora era la que valía cuando el padre iba a reclamar o a preguntar por una nota, una evaluación de su hijo o del propio estudiante. Hoy se ataca al docente o se juzga de por qué desaprobó o por qué este cuestionamiento. No sé si tienen estadísticas o pueden palpar con las charlas, con los diálogos de los docentes, de cuántos docentes tal vez eligen poner un aprobado con tal de no recibir el reclamo porque ya conocen de antecedentes del grupo familiar, que es de ir a presionar al cuerpo docente, y capaz que hay una institución que tampoco respalda. Mira, vos es que está muy interesante el análisis que vos hacés. Me parece que es un aporte importante. De hecho, hemos conversado en el Consejo Federal de Educación, que fue hace poquito, también el tema de las violencias en las aulas, porque es algo que está pasando obviamente a nivel país. Vamos a tener referentes nacionales y lo vamos a trabajar también a nivel nacional. Pero hay una de las características de nuestro tiempo, que es el tema del deterioro de la autoridad y también de la representación. Se ve en el ámbito privado, pero también se ve en el ámbito público. Antes un diputado, un senador representaban algo que hoy no. Antes se decía el presidente, ahora se dice Milei, Cristina, Alberto, Macri o Mauricio. O sea, ya no es el título, sino directamente el nombre. Es como que es más llano, y hay una suerte de crisis de representatividad en la política y de autoridad en el ámbito privado, que me parece que es o que genera esta situación que vos estabas señalando. Pero bueno, hay que seguirla trabajando, y de hecho, tal cual, o sea, a mí si me iba mal en matemáticas, por ejemplo, porque me iba a veces mal en matemáticas, también, me llevaban un profesor particular, o veíamos cómo mejorar y cómo estudiar y levantar la nota, pero era responsabilidad de uno, digamos, del alumno, y cuando es chiquitito, de la familia, pero no se les ocurría ir a golpear, por ejemplo, a la docente o encarar a la docente como responsable de... Ahora, si vos tenés 30 alumnos en aula y 25 desaprueban, y ahí puede ser también algún tema... Sí, y vos es que eso salta con el CINIDE. Es re interesante verlo. ¿Por qué? Porque en el CINIDE nosotros lo que podemos hacer, o lo que se hace en realidad es, ves cómo le van a primero la asistencia, las inasistencias, ver en qué materias le va bien, ver en qué materias le va mal, y hemos detectado algunos casos de eso en una localidad concreta de nuestra provincia, el interior de la provincia. Es como que a todos algunos le iba bien en matemáticas, otros en lengua y demás, pero todos coincidían que le iba mal en determinada asignatura. Entonces, en esos casos sí se habla con los profesores y demás, en la medida que podamos hacerlo, porque el CINIDE tiene muchísima información que nos permitió a nosotros dos cosas: avanzar por un lado con la libreta digital, que me parece que eso es importante, y después darle una vuelta de rosca más, que eso fue este año, con el sistema de alerta temprana, porque hay una obligación moral de nuestra parte. Si yo estoy viendo, porque literal uno lo ve en las pantallas, a qué alumno le va bien, a qué alumno le va mal, qué nota se saca, cuánto se saca, si va al colegio o no va, ya es una obligación moral de decir, che, si yo estoy sabiendo cómo le va a este chico, ¿qué hago yo como Ministerio de Educación respecto de ese alumno? Perdón, no te quiero, no estoy controlándote, pero te sonó el celular y me vibró el celular por un mensaje, y vamos a hablar de celulares. Sí. Vamos a hablar de celulares. En realidad fueron varios mensajes, pero bueno. Okay. ¿Qué hacemos con el tema de tecnología y fundamentalmente de celulares con los chicos? ¿Qué determinación toma educación al respecto? Porque hay una
polémica abierta Sí, en las enorme. casas, en Pero el en país. el mundo, además. En el mundo, Con en el un mundo. montón de ¿Qué decisiones hacemos? variadas. Sí, efectivamente, ya se sancionó una ley en la provincia que yo agradezco la flexibilidad que le permite tener al ministerio. Nosotros ya estamos sacando la reglamentación, me queda un pequeño detalle chiquitito nomás, pero cuando vuelvan los chicos del receso ya va a estar la reglamentación lista, que ¿qué es lo que plantea? El principio general es la no utilización del celular, salvo que sea para fines pedagógicos. ¿Por qué? Porque hay muchos docentes que de repente le dicen a los chicos que busquen información y que la buscan del celular, o que tienen sus propias plataformas, entonces tienen que bajar de las plataformas las tareas y eso. Okay. Entonces, el principio general es el no uso del celular, salvo que sea con estos fines pedagógicos. Depende de la edad del chico lo que se exige. Por ejemplo, en el caso de la primaria se requiere la autorización de los padres para la utilización del celular. También se le exige al docente en este sentido que arme una planificación acorde y que diga, bueno, en esto vamos a utilizar el celular, los objetivos que tenemos son tal cosa, las actividades son tal otra, o sea, integrando al celular en el ámbito pedagógico. Y también se dice y se sugiere que tampoco esté el docente pendiente del celular, sino pendiente del alumno. Entonces lo retaba. Tal cual. Lo que se le pide a uno, también le estamos pidiendo al otro. Y el mismo desafío que plantea el tema de la inteligencia artificial, que en eso también estamos trabajando mucho y con capacitación y demás. Esto de por ahí copiarse trabajos prácticos como en su momento era el Rincón del Vago. Bueno, claro. Bueno, es que ahora te lo hace mucho mejor. Claro. ¿Y cuál es el problema? Eso que vos acabas de señalar. Lo hace mucho mejor. Viene la inteligencia artificial, te investiga, querés que te lo transforme en Word, querés que te haga tal cosa y vos pones sí, qué sé yo, y te va haciendo todo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces no se lee lo que la inteligencia, o sea, literal, chicos, que a veces ni se lee lo que señala la inteligencia artificial, le imprimo y le entrego. Sí. Entonces, incluso se imprime a veces o se entrega con el mensaje final de la inteligencia artificial. Esto fue hecho. No, te dice, ¿te gusta cómo quedó esta versión o preferís que la corrija? Y eso a veces claro, que la haga más formal, tal claro. cual. Entonces, o sea, ni siquiera se corrige eso para que de última la copia nada. sea un poco más compleja, digamos. claro, o poner algo de uno también, claro, o sea... ¿Y cómo se logra laburar en eso? Porque Claro. cada vez es más imperceptible, a Hay que menos que desconectar tengas Skynet. esto. Sí, existen sistemas que te permiten detectar si se ha trabajado o no con inteligencia artificial, pero también mucho el tema de la concientización, porque el aprendizaje no está en el acto casi mecánico de plantear una cosa a la inteligencia artificial, imprimirla y entregarla al profesor. Entonces está en el tema de estudiar y demás. De hecho, muchos docentes dicen, a ver, contame, ¿a qué conclusiones llegaste con esto? Entonces ahí es donde los chicos empiezan y bueno, muchos cuando los docentes hacen esto ya empiezan a cuidarse y por lo menos leen antes de entregar las cosas. Obviamente hacemos hincapié mucho en la inteligencia artificial también se equivoca en base a Claro. la información que tenga cargada. Ahora se hizo viral hace poco que un usuario le puso una foto de Maradona en el 86 preguntando si esa foto era real, la de los dos jugadores alemanes barriéndolo a Diego y él saltando por encima, y Grok, la inteligencia de Twitter, dijo que esa información era falsa, que la foto era falsa, perdón, que era imagen generada con IA, porque Alemania Federal había usado camisetas blancas, no verdes. Entonces esa foto seguramente era falsa. Entonces, a ver, como diciendo, no, para ese partido usaron una camiseta verde. Claro. Pero el que no sabe, el que no conoce de historia o el que no vio el archivo real de ese partido, se va a quedar con que esa imagen es falsa. Claro, y es más, yo creo que ahí el desafío no es prohibir la inteligencia artificial, sino enseñar a utilizarla. Y en esto el aporte del ser humano siempre va a ser recontra valioso, porque para aprender no basta con copiar y pegar y entregar el trabajo, sino de leerlo, internalizarlo, poner cosas de uno también. Entonces en eso sí se está trabajando mucho. De hecho, como consecuencia de la cantidad de docentes que se están capacitando en inteligencia artificial en nuestra provincia, a principios de este año, Telecom nos donó 20 computadoras, más el tema de Wi-Fi gratis y esto para brindar las clases online. Bueno, y al final repasemos el primer punto. ¿Cómo sigue el proceso de paritarias? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuáles son los tiempos que tienen para definir?
porque hay algún sector que dice, bueno, si no arreglamos, no volvemos a clases, no retomamos las clases después de las vacaciones. ¿Cómo sigue el proceso de paritarias? El proceso de paritarias sigue hoy a la tarde, a las 3 de la tarde. Nos juntamos los ministros cuyas carteras tienen vinculación con paritarias, así que obviamente está Economía, el ministro coordinador Sergio Camacho, el ministro de Salud Pública, el coordinador de Gobernación, que la administración centralizada depende de él, y bueno, el caso mío en Educación. Nosotros ya hicimos una propuesta, vamos a escuchar las devoluciones, a partir de ahí es como que se da este intercambio, a ver si podemos mejorar, si podemos mejorar hasta cuándo, y de ahí se ve. Y en este sentido, también decir que así como hay algunos que plantean el paro, hay otros, por ejemplo ADP, que dicen, no, nosotros vamos a ir a la plaza los sábados a reclamar para no perjudicar a los chicos. Esa conciencia a mí también me parece importante, porque yo puedo entender, y de hecho respeto los reclamos y demás, estamos en una democracia y me parece que es válido, pero también agradezco mucho la postura de muchísimos docentes que no quieren perjudicar a sus alumnos, porque la verdad, cuando uno ve el tema de las pruebas a aprender, se da cuenta que el espacio que tuvimos con el COVID ha hecho o ha generado su impacto en educación. Entonces está muy bueno que se piense en los chicos, ¿no? Lo seguimos al tema, por supuesto. Gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Escrito por una inteligencia artificial. ¿Es real esto? Esto es real. Cristina Fiore visitando los estudios de CNN Salta.